¡Apa! Vaca mora, del potrero, becerrero, de Tuxtilla, trono de montar quesilla, o el caballo caballero, sin piquete se avispero, me comí el panal entero, porque le entendí la maña, la ciencia no me es extraña, sano crezco allá en la grama, porque oigo y veo el programa, y al que sabe, y al que sabe no lo engañan. Campo y milagro, luz y murmullo, te seduce y es tan tuyo. Veracruz agropecuario, produce orgullo. Con el toro requesón, interpretado por el trío Xoxocapa, comienza esta emisión de Veracruz Agropecuario. Gracias por acompañarnos y gracias por sumarse a la fiesta agropecuaria, que hoy promete estar bastante interesante porque tenemos un doctor en ciencias agropecuarias en el estudio. Él es un gran amigo nuestro. Estamos felices de tener la oportunidad de conversar en esta ocasión con el doctor Fernando Naranjo Chacón, quien es académico de la Universidad Veracruzana, y nos viene a hablar de una de las banderas de este programa y de muchos de los productores que sintonizan esta emisión. Nos referimos a la ganadería sustentable. Cuando en ocasiones se degrada el suelo, se pierde biodiversidad, pues esto provoca también a su vez estrés en los animales y mermas en la producción de leche y de carne. Es importantísimo que sepan ustedes cuáles son algunas de las acciones que se tienen que llevar a cabo, pues para cuidar los ecosistemas también y para aplicar buenas prácticas que redunden o que terminen por consecuencia en la construcción y en la elaboración y en la oferta de una ganadería sustentable. Él nos viene a platicar sobre nuevas tendencias precisamente para hacer este tipo de ganadería, y si a usted le interesa el tema, pues lo invitamos a que se ponga cómoda, que tenga a la mano donde apuntar las recomendaciones siempre de utilidad que nos da el doctor Chacón. Y mientras eso sucede, vamos a ver esta cápsula que de alguna manera tiene que ver con las nuevas tecnologías que desde el rancho Escuela El Clarín se proponen, el rancho de la UNAM que se encuentra en tierras veracruzanas, allá en Tlapacoyan. Allá nos conversaron acerca del rendimiento de la Cratilia argenta y aquí lo vemos. El trópico húmedo de México tiene pastizales, leguminosas, gramas nativas, y estas especies aparecen naturalmente luego de cortar y quemar el bosque original. Sin embargo, la producción animal de las gramas nativas es la mitad de la que se obtiene con gramíneas introducidas. Las tasas de crecimiento de las gramas nativas raras veces exceden los 25 kilogramos. Presentan una marcada estacionalidad que limita los niveles sustentables de producción de leche y carne. La estacionalidad resulta de variaciones en el clima a través del año, en particular durante el invierno o en nortes de noviembre a febrero. Esto es crítico para la producción de forraje debido a las bajas temperaturas para gramíneas tropicales. Asimismo, el sobrepastoreo contribuye a la pérdida de nutrientes y materia orgánica, en parte porque no se fertilizan los pastizales debido al alto costo y por la reducida respuesta de las gramas nativas a la fertilización. Las leguminosas forrajeras tropicales podrían ser alternativas de solución, dado que tienen una alta calidad nutricional y también fijan nitrógeno al suelo, que con el tiempo se vuelve disponible a las gramíneas asociadas, incrementando el rendimiento forrajero en pastizales. Además, las leguminosas asociadas a las gramíneas pueden aumentar la captura de carbono por el pastizal. Por lo tanto, estas plantas pueden contribuir a la disminución del impacto negativo que las industrias pastoriles tienen en el ambiente. El trópico húmedo de México tiene... Pues bueno, es parte de lo que uno aprende cuando anda en campo, y la verdad siempre es un gusto encontrarnos con los académicos, con los estudiantes, las y los estudiantes y académicos del rancho de la UNAM, como ya le decíamos, el rancho del Clarín. Y por si usted desea más información de estos temas, recuerde que puede contactar a nuestra producción a veracruzagropecuario@tvmas.mx, y con mucho gusto a su vez los ponemos en contacto con nuestros asesores técnicos. Y hoy tenemos el gusto, como ya le decíamos, de recibir aquí en el estudio al doctor Fernando Naranjo Chacón. Él es académico de la Universidad Veracruzana, doctor en ciencias agropecuarias y un buen amigo de este programa. Hola, bienvenido, Gisela, ¿cómo muchas gracias estás? por la invitación. Aquí no, andamos. Al contrario. A sus órdenes. Gracias a ti por venirnos a hablar de este tema tan importante que por suerte y por dicha algunos productores ya están familiarizados con este concepto que tiene que ver con la sustentabilidad, pero no todos, doctor. Nuevas tendencias para hacer ganadería sustentable.
Bueno, las nuevas tendencias se está viendo impacto en muy pequeña escala. Hay nuevos ganaderos jóvenes que están apostando con la ganadería, no solamente en México, sino en otras partes del mundo. En Colombia están aportando mucha información con referente a la ganadería sustentable. Argentina también es uno de ellos. Aquí en propio Veracruz también ya hay ganaderías que están empezando a ser un poco más sustentable, que tienen esa visión y ese compromiso con el medio ambiente de retribuirles un poco, ¿no? No solamente es extraerlo de la naturaleza, sino también aportarles un poco y así pues llevar a cabo toda esta ganadería sustentable y que no afecte a largo plazo, ¿no? Claro, digamos, visto en perspectiva, doctor, realmente no es algo nuevo, es algo que, digamos, nuestros antepasados, los ancestros llevaban a cabo ese tipo de ganadería. Nos referimos a con conciencia, con cuidado de los ecosistemas, del suelo, del agua, con el buen trato animal y una serie de valores que intervienen en esto que ahorita nos vas a explicar a detalle. Sin embargo, lo que sí es nuevo, doctor, es el nuevo escenario que enfrenta el planeta en términos ambientales y que obliga a replantearnos nuestros sistemas de producción. Sí, definitivamente tienes mucha razón. Nuestros antepasados tenían una forma de hacer ganadería, en donde no dañaban tanto el medio ambiente. O sea, utilizaban árboles, hierbas que el animal podía consumir. Pero ¿qué sucede con la nueva tecnología que llegó a México y a otras partes del mundo? En donde decía que tenías que tener los terrenos totalmente limpios, quitar todo, desmontar. Veracruz era uno de los estados con mayor diversidad, hoy tiene menos del 19% de la biodiversidad. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues los hemos talado por la ganadería, ¿no? Entonces, lo que hoy está tomando mucha fuerza, pues es regresar a esos escenarios en donde nuestros antepasados tenían esa interacción entre el animal, el ser humano y también el medio ambiente, ¿no? No solamente hacerlo para el animal, ¿no? Sino que interactuar esas tres partes para que se pueda dar la ganadería sustentable. Estamos viendo, digamos, antecedentes de este tipo de alternativas productivas para quien nos escuche en radio. Doctor, cuéntanos. Sí, bueno, de la ganadería es una de las fuentes importantes de ingreso, porque de ellas depende más de 200 millones de familias a nivel mundial. Entonces es un eslabón importante para la economía. Entonces, si los ganaderos están haciendo un mal uso de la ganadería, pues obviamente a largo plazo vamos a empezar a ver ese deterioro, ¿no? Aunque ya lo hemos estado observando con el cambio climático, que es muy evidente, en lugares donde antes había más lluvias, ahora ya no se presentan tantas lluvias, en lugares que hacía mucho más frío, ahora hace más calor. Entonces esos cambios también no es solamente la ganadería, hay otros factores que intervienen, pero bueno, en la parte ganadera pues nosotros tenemos que hacer esa labor de convencimiento y las nuevas generaciones, los nuevos ganaderos, los nuevos profesionistas están muy interesados en esta parte de la producción sustentable. Entonces están aportando o están ayudando a sus familias y a vecinos a poder hacer una ganadería más sustentable, ¿no? Oye, y a ti te toca intervenir en estos procesos. Me parece a mí que en primera plana, como decimos en el argot de comunicación, pero también, digamos, con actores estratégicos, tanto en tu trabajo como asesor técnico en campo, con productores, pero también en la formación de nuevos cuadros con los jóvenes de la universidad. Sí, de hecho tengo unos estudiantes que ya están apostando mucho a la ganadería sustentable. Uno es un vecino de nosotros entre Chiapas y Oaxaca. Él está apostando por ese tipo de ganaderías. Ellos están implementando la ganadería bajo un sistema de árboles frutales que es el mango. Entonces ellos producen mango, pero aparte también tienen su ganadería ahí, ¿no? Entonces dice, yo no puedo desaprovechar el pasto que tengo y también tengo mis árboles de fruta. Entonces es una combinación de ambos y que les va a seguir dando frutos, ¿no? Él está empezando, tiene muy poco, tiene 1 año y medio en esto, y ya interviniendo con la ganadería. Antes eran solamente productores de mango, pero ahora dice, bueno, ¿qué puedo hacer? Otro estudiante igual está haciendo una tesis en donde está haciendo modificaciones a un rancho que venía en un muy mal paso. Entonces él a través de nuestra asesoría él empieza a hacer modificaciones al rancho. Entonces empezó con proyectos a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Oye, por ejemplo, a ver, cuéntanos esa historia, descríbenos cuáles fueron los pasos que se fueron dando.
Bueno, el ganadero llega a la Secretaría de Sedarpa a pedir información. Dice, bueno, yo tengo un rancho, pero no está produciendo. Ajá. Entonces, ¿qué hago? Y uno de mis estudiantes estaba de servicio social ahí con el médico Nereo, que es un buen amigo. Claro, saludos. Entonces, le dice, bueno, yo tengo ese estudiante, que él te empieza a asesorar a través de nosotros, ¿no? Nosotros también le íbamos dando consejos. Oiga, ¿qué podemos hacer? Y empezamos a trabajar con él. Entonces, algo a muy corto plazo fue, bueno, vamos a poner cercos vivos, que es tan fácil y tan sencillo que muchos ganaderos no lo quieren hacer. Es decir, cortar una rama de un árbol, por ejemplo, cocuite, otras ramas que solamente mulato, que es muy fácil de plantar y que se puede diseminar muy rápido. Entonces él hizo, bueno, a corto plazo, ¿qué hacemos? Ponemos esto. Va. Sembraron alrededor de 500 plantas, o esquejes también les llaman, y prácticamente pegaron alrededor de 480 plantas. ¡Wow! Entonces dice, bueno, a corto plazo ya tengo esto. Además, empezaron a tener zacate de corte para empezar a dar a sus animales y que también empiecen a producir, porque era un rancho productivo, ¿no? Entonces, empezamos con proyectos a corto plazo, tenemos a largo plazo y tenemos a mediano plazo, ¿no? El mediano, vamos a ver el ganado cómo está, ver la parte reproductiva, productiva también, y a largo plazo, pues bueno, ya es tener una ganadería ya bien establecida, con parámetros productivos muy buenos y obviamente toda la parte de sustentabilidad en él, ¿no? Qué bonito. Sí, Oye, sí. siempre que hemos conocido también en este programa, por ejemplo, a ganaderos silvicultores o reforestadores, nos fascina porque estamos ya de entrada percibiendo esta como nueva conciencia que se requiere también para tomar mejores decisiones en los sistemas productivos, porque también es cierto, doctor, como tú ya nos decías también, que crisis climáticas como la que estamos ahora viviendo nos obliga a ese tipo de prácticas, ¿no? Y estamos viendo justamente en pantalla un ranchazo. ¿De qué región? ¿De dónde es esto? Ese es de Misiones, Argentina. Wow. Es de una amiga, Rebeca Weidelich, que es una ganadera joven, junto con su papá también, y están haciendo esta labor de tener una ganadería más sustentable. Ellos tienen pino, siembran pinos en esa región, entonces están en esa producción. Ellos tienen ganado de carne y bueno, hicieron igual un estudio, o le trató de meter el chip a su papá, porque eso es importante, ¿no? Introducir ese chip a los nuevos ganaderos. Le dijo, pa, si nosotros tenemos una ganadería en donde no tenemos árboles o están solamente a pasto libre, la temperatura aumenta para ellos también, y entonces empiezan otros problemas de estrés calórico, lleva a baja reproductividad, productividad, etcétera. Entonces le hizo la comparativa en un terreno donde no había nada, solamente pasto, pusieron animales, y otros en un sistema silvopastoril. Entonces midieron la temperatura y eran 5 grados de diferencia. Wow. Entonces los animales estaban más en confort con árboles que estando en potreros sin nada, ¿no? Claro. Entonces esa idea nos pusieron antes, de que teníamos que tener ranchos limpios, solamente pasto. Entonces degradamos también el suelo y a largo plazo va a ser improductivo también. Entonces ese nuevo chip que tenemos que implantarles al ganadero, pues lo hacen los nuevos estudiantes, los profesionistas, cuando se acercan a nosotros. También ahí vemos un video del año pasado, de qué está pasando también no solamente con la ganadería, ¿no? Sino también con los productores de caña, que estaban completamente en las secas, no sabían qué hacer, no había agua. Entonces, pues es tratar de llevarlos y de que ellos también se acerquen a las universidades, ¿no? No solamente, pues bueno, a ver qué hace mi vecino, ¿no? Sino también que se acerquen a la universidad. Está la Facultad de Agronomía, tenemos la Facultad de Veterinaria, hacemos un conjunto para poder llevar asesoría y que la ganadería pues vaya teniendo esas modificaciones que va a ser beneficioso a largo plazo, ¿no? Claro, sí, la verdad es que la Unidad Biológico-Agropecuarias de la Universidad Veracruzana es una de las mejores a nivel Latinoamérica, con grandes académicos, con buenos investigadores y con una nueva generación también que viene pues pisando fuerte, ¿no? Justamente. Sí, habemos muchos que somos de la nueva generación, que salimos de ahí y después de hacer una serie de estudios, de seguir preparándonos, pues ahora regresamos a nuestras casas, ¿no? Entonces, estamos aportando en eso, estamos tratando de implantar ese chip en los nuevos ganaderos, en los jóvenes principalmente, porque ellos traen esa inquietud, ¿no? Oiga, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos modificar?
y que obviamente les venga a beneficiar a ellos, ¿no? Porque al final de cuentas ellos seguirán siendo los ganaderos después de sus papás, ¿no? Exactamente. Y esto para un estado como Veracruz es muy relevante, doctor, porque tenemos entendido que la entidad dedica a la ganadería el 60% de su territorio. Sí, es mucho territorio que se dedica a la ganadería, entonces desde el sur hasta el norte de Veracruz hay ganadería, entonces si nosotros empezamos a hacer esos pequeños cambios, claro, porque a veces es difícil hacer cambios muy drásticos. O sea, por ejemplo, en general en la vida, ¿no? Sí, un biodigestor que te cuesta 40, 50 mil pesos. A veces hay productores que no te pueden hacer esa inversión, pero dice, bueno, puedo hacer un cambio significativo y así año con año ir haciendo ese cambio que a los 5 o 6 años vas a decir, miren, ya tengo una ganadería diferente, ¿no? Entonces, esos pequeños cambios y que tu vecino lo vaya copiando, entonces va a ir desplazando y va haciendo más grande este tipo de ganadería, ¿no? Claro. Y fíjate, en este ejemplo que nos compartías de tu colega argentina, esta evidencia que logró proporcionarle al padre con los 5 grados que se ganaron, ¿no? Sí. Es algo importantísimo, digamos, es algo bastante dramático, sobre todo si consideramos que acerca del cambio climático se discute del 2 grados, ¿no? De diferencia, que son los que han venido a afectar muchísimo también. Pues si aquí hablamos de 5, esa es una evidencia, pero irrefutable. De hecho, pues gran parte de la ganadería de Veracruz está en el trópico, en temperaturas muy altas. Claro. ¿No? Entonces, me ha tocado ver, desafortunadamente, luego rebaños de animales que están en pleno sol al mediodía, que luego empiezan a buscar una sombra para poder descansar, para poder mitigar el calor, porque eso les afecta mucho. A veces el ganadero no entiende o dice, no, pues hay que estar en el sol. Pero no entiende que tiene afectaciones también. Entonces luego los animales buscan alguna sombra para poder descansar, para poder mitigar un poco de temperatura, pero no lo encuentran, ¿no? Entonces, yo le hice una comparativa a un amigo que es ganadero, le digo, oye, vi tu rebaño al sol vivo, le digo, oye, ¿por qué no vas tú y te sientas ahí a comer? Me dice, no, dice, ¿cómo crees? Le digo, entonces los animales también son seres vivos. Exacto. Sienten, entonces si tú les proporcionas un buen lugar para que ellos se puedan desarrollar, vas a explotar mejor su potencial genético también. Exacto. Entonces, hay que ir viendo la manera a través de foros, a través de que se acerquen con los nuevos estudiantes, que los ganaderos tengan también esa apertura, ¿no? Decir, bueno, ¿qué puedo hacer en mi ganadería, ¿no? ¿Qué puedo implementar si no este año, pero el siguiente año? ¿Qué puedo hacer, ¿no? Entonces, que no se queden solamente con la ganadería que se hacía antes, con la de que solamente destruíamos y no aportábamos nada. Entonces, que se acerquen a los profesionistas, ¿no? Claro, es que esta ganadería intensiva que taló, ¿no? Que desmontó, provocó muchas afectaciones ambientales. A lo mejor una temporada pudieron sobrellevarla, pero ahorita la realidad es que nos demandan nuevas prácticas. Esta es una opción. Claro. Y creo también, porque además lo hemos vivido, digamos, en carne propia, ¿no? Digamos, por ejemplo, pienso en las inundaciones, doctor, que ha vivido la entidad veracruzana en algunos momentos, pues tiene que ver también con esta deforestación que provocó la ganadería intensiva. Sí, ¿no? Pues de hecho me ha tocado algunas inundaciones que pobre gente luego anda corriendo, pero es a raíz de eso, ¿no? Entonces, cada vez somos más en el mundo, entonces necesitamos más carne, más leche, entonces mucha gente necesita producirlo, ¿no? Entonces, ¿qué hace? ¿Sabes qué? Tal árboles, selvas, bosques, o sea, los destruimos. Entonces, ahí podemos ver si la ganadería no evoluciona, pues va a haber ese escenario, ¿no? En donde prácticamente destruimos el suelo y el suelo es la parte fundamental. Exacto. Porque si el suelo es improductivo, no producimos pastos, no producimos hierbas, no producimos árboles, entonces pues no hay ganadería, no hay alimentación, nuestros animales están desnutridos, no producen, entonces eso va a llevar a afectaciones también al ser humano, ¿no? Claro, por supuesto. Y si les interesa a partir de lo económico, pues eso, si no hay una buena pradera, el animal no tiene el nivel de rendimiento en producción de leche ni de carne, ¿no? Así es, entonces hay nuevas alternativas, están los sistemas silvopastoriles, cómo mover tu ganado de forma rotacional para que puedan ellos disfrutar todo ese pasto, toda esa hierba también, porque antes nada más era, bueno, vamos a sembrar pasto y el mejor pasto, pero hay pastos que introducimos y nuestro suelo no es apto para esto. Exacto. Entonces igual deja de ser improductivo.
Por eso yo los invito a los ganaderos a que se puedan acercar a la Facultad de Agronomía para que le hagan un estudio de suelo, un estudio de agua, para ver qué tiene y bueno, ahí ir tomando estrategias para poder solucionar su problema y ayudarlos al final de cuentas, ¿no? Y irles diciendo, bueno, vamos a hacer esto, vamos a implementar esto y otro, para que también se vaya viendo ese cambio en la ganadería, ¿no? Y claro, no lo vayan a satanizar como siempre lo vienen haciendo, ¿no? Exactamente, lo cual también es muy injusto porque, digamos, estamos hablando de un modo de vida económico de millones de familias y no hay que satanizar, más bien hay que asesorarnos, informarnos y con base en eso tomar mejores decisiones. Claro, porque muchas de las familias ganaderas son pequeños productores que de eso viven, de la producción de leche, que venden sus becerros para la producción de carne. Entonces, son muchos los ganaderos, ¿no? que hacen eso. Entonces, también está demostrado que praderas con pasto, con árboles, con hierbas, capturan más carbono que lo que los animales emiten, ¿no? Entonces, si hacemos ese cambio, entonces vamos a ver, espero que en un periodo de años muy corto, empezamos a ver esos cambios, ¿no? Porque esa es la realidad del cambio climático. Exacto. Oye, me gusta mucho cómo lo planteas, que, digamos, no dramatizar con un cambio radical, puede ser paulatino, con plazos cortos, medianos, a largo, y supongo que eso puede ir motivando a las personas. Sí, claro. Nosotros planteamos qué podemos hacer y ellos deciden, bueno, puedo hacer esto o me alcanza para hacer esto, ¿no? Y le digo, plantar árboles o simplemente esquejes, a veces tu vecino tiene de más y te dice, oye, yo te apodo el árbol, pero regálame los esquejes y yo los siembro, ¿no? Entonces es una forma de ir plantando o teniendo más árboles, porque crece muy rápido. No necesitas mucha tecnología para poder hacer que el palito pegue y ya empiece a generar sus ramas, y esas mismas tú las puedes distribuir. De hecho, antes de que fuera yo agrónomo, mi abuelo fue ganadero, me transmitió algunos conocimientos y yo desde antes que fuera yo ya profesionista empecé a hacer cambios igual en mi ganadería, ¿no? Empecé a sembrar, ahorita ya andamos buscando igual otros árboles para poder sembrar, pero bueno, de como lo tenía mi abuelo, como lo tengo yo creo que ya es totalmente diferente, igual que mi esposa me apoya, mi madre también me apoya mucho en esa parte, entonces hacemos equipos y vamos haciendo o planteando algunas estrategias, ¿no? Eso está muy bien. Sí. Doctor, ¿dónde te puede contactar la gente que quiera conocer más de estas estrategias y estas nuevas alternativas? Me pueden localizar por correo electrónico, tengo el institucional, es fnaranjo@v.mx, o el personal, que es nandochacon88@gmail.com, o al teléfono 2299-84-8608. Me mandan un mensaje y ahí podemos hacer cualquier estrategia, o podemos ponernos de acuerdo para visitarlos, porque igual eso es bueno, ¿no? Visitarlos, ver qué tienen y a través de eso, bueno, empezar a hacer los estudios de suelo, por ejemplo, que son muy buenos. Oye, pues siempre es un gusto recibirte en el estudio. Gracias al doctor Fernando Naranjo Chacón por esta charla, y la producción del programa cuenta con sus datos para quien quiera más información. Por lo pronto, nuevamente, gracias. No, a ustedes por la invitación. Gracias a todo este equipo de trabajo maravilloso que hace posible este programa, y a usted en caso por habernos acompañado. Que tenga una linda noche. Si te fueras a bañar, no te bañes en la playa. Si te